Nuestro interés de conocimiento parte de la manifestación de un fenómeno. Esa manifestación, la manifestación de ese fenómeno es porque algo no cuadra con la realidad, algo no checa. El deber ser, el es, no corresponde al deber ser. Hay un desfase. Si tendría que ser redondo, es cuadrado. Esa es la manifestación del fenómeno. Ese fenómeno se circunscribe dentro de una temática a grandes rasgos, una temática general. Puede ser economía ambiental, economía agrícola, economía de los servicios, servicios financieros, producción y dentro de bienes, manufactura, tantas temáticas que tenemos. Es por ello que nos es importante construir nuestro planteamiento del problema. El planteamiento del problema sí es, problematizarlo, pero no obstante, debemos incluir ciertos elementos, como cuáles. Primero, delimitar el objeto en el tiempo y en el espacio. Entonces tenemos una delimitación temporal, tenemos una delimitación geográfica. Para ello es importante definir el objeto. O sea, la definición del objeto de estudio de nuestra parcela de la realidad es lo más importante en la construcción del planteamiento del problema. ¿Por qué? En torno a él se están estructurando los elementos fundamentales que incluye nuestro anteproyecto de investigación o el anteproyecto de investigación. Entonces, para construir el planteamiento del problema, debemos delimitar temporal, espacialmente, pero sobre todo, definir el objeto de investigación. Una vez que se ha definido el objeto de investigación, también delimitamos el cuerpo semántico, es decir, la estructura conceptual a través de la cual nosotros abordaremos y explicaremos el fenómeno. El desarrollo de la ciencia es así, es la manifestación de fenómenos, la explicación del fenómeno a través de la teoría. En determinado momento, el fenómeno no puede ser explicado por el desarrollo de la teoría en el momento. Existe un déficit de saber objetivo. Por tal motivo, se debe reformular la teoría, se está construyendo de manera sistemática. Ese es el proceso de desarrollo de la ciencia. Si nosotros lo viéramos en forma de ecuación, tendríamos, la realidad como tal, tendríamos el desarrollo de la teoría, existiría un déficit, nuevamente explicaríamos o desarrollaríamos la teoría para explicar esa parte de la realidad que no era propicia a ser explicada, pero llega un momento que nuevamente existe un déficit. Entonces, la igualdad se construye entre la realidad y el desarrollo de la teoría para explicarla. Si la teoría no es capaz de explicar la realidad, hay un déficit de saber objetivo. Por tal motivo, se justifica nuestra investigación, se justifica el proyecto que estamos formulando. Ese es identificar una estructura y delimitar, en este caso, el cuerpo semántico, la estructura conceptual que estaremos utilizando. Posteriormente, delimitamos los recursos con los que contamos para llevar a cabo esa investigación. Ojo, cuando tenemos entonces identificado nuestro objeto de investigación,
¿sí? Este incluye definir el lugar al que estamos haciendo referencia. También identificar los actores sociales que se articulan a este objeto de investigación. Y dentro del objeto de investigación, nosotros estamos caracterizando, estamos describiendo el problema. Entonces, ojo que el problema como tal no es el objeto de investigación. Ahora voy más allá. Este problema, ¿sí?, es también una representación de un fenómeno, ¿sí? El problema como tal es la distorsión de la realidad. Nuestro objeto de investigación, ¿sí?, por eso es que se revela como la representación de ese fenómeno. Cuando nosotros identificamos el objeto de investigación, este nos da pie a elaborar una hipótesis. Si decimos entonces que objeto de investigación hace referencia a un problema, pero no el problema como tal, el problema en general no. El objeto de investigación es solamente una parcela de esa problemática que queremos investigar y nosotros formulamos una propuesta de solución a esa problemática, entonces tenemos una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis, a su vez, tiene diversas características, ¿no? ¿A qué voy? Ustedes observen, el planteamiento del problema no es describir como tal, es incluir, es definir una serie de elementos como cuáles, delimitar el objeto en el espacio físico-geográfico, definir este objeto de investigación, realizar el análisis semántico, formular las oraciones tópicas, el propósito de conocimiento, determinar los recursos disponibles. Esto a su vez incluye señalar el lugar, los actores sociales que participan, describir la problemática, cómo es que esta es una distorsión de la realidad, y cuando nosotros hacemos una descripción, estamos también incorporando los elementos que nos permiten dar una propuesta de solución. Cuando tenemos esa propuesta de solución, entonces tenemos una hipótesis con estas características, pero ojo, si nosotros queremos ahondar más en el objeto de investigación, así como hacemos una construcción de planteamiento del problema, podemos construir nuestro objeto de investigación. Con base en tecla, existen diversos niveles de aproximarnos al objeto de investigación. Se los voy a enunciar. El primero es definir la temática, distinguiendo la disciplina o disciplinas en las que se ubica. Ustedes pueden escribirlo. Primero, identificar la temática, ¿no? Distinguiendo disciplina o disciplinas en las que se ubica. En el caso de Janet, necesariamente es economía agrícola. O sea, de la ciencia económica, la disciplina o el enfoque es economía agrícola, ¿no? La parte que está orientada al estudio de ese objeto de investigación. Debemos definir el concreto real. Tecla nos dice que es el campo de trabajo, porción o aspecto de la realidad que se va a investigar, identificando las unidades de análisis. Escuchen, por favor, grupos de personas, instituciones, enfermedades, virus, bacterias, etcétera. Es decir, debemos especificar el dónde, cuándo, cuántos, quiénes, entre paréntesis, construcción de matrices o esquemas para la sustentación documental y el análisis de contenido. Lo que tenemos aquí, dónde, ¿no? Quiénes, podemos, junto con nuestro tiempo, es cuándo. Estamos identificando también la problemática, el concreto. Tercer nivel, definición del objeto de estudio. Ahora sí, la confrontación de teorías, modelos, conceptos, datos
construcción de un sistema de conceptos en torno a la esencialidad y reproduciendo el objeto como una totalidad a partir del todo más desarrollado. A lo que hace referencia aquí Tecla es lo que Haynes nos dice como construye tu marco teórico conceptual. En el marco teórico conceptual, que lo recuperarás al momento de elaborar lo que denominamos estado del arte, pones en discusión a los grandes representantes que tratan ese problema o que han incorporado ese objeto de investigación en sus trabajos. 4. Problemas de investigación. Descubrir un déficit de saber objetivo y aplicarle el estado del problema, ¿no? Por lo menos esos son niveles de aproximación nuevamente a nuestro objeto de estudio. Entonces, si aquí quisiera ramificar mi objeto de estudio, por lo menos incorporaría un elemento más y a su vez podría incluso ramificar esos elementos. ¿Qué me lleva? A que en la medida de que yo sea más específico, estoy delimitando mejor mi objeto de investigación. Para ello necesariamente debo describir qué es lo que no cuadra de la realidad, definir los actores, ya les comentaba, personas, instituciones, organismos sociales, en general organismos sociales, ¿sí? O de nuestros agentes económicos, ¿sí? Definir bien a bien quiénes están vinculados con nuestro objeto de investigación para poder entonces formular nuestra hipótesis, ¿de acuerdo?